Muy bien, a las 7:38 con una temperatura, estamos casi en 13 grados, para hoy la máxima va a ser 17, sin lluvias, ¿eh? Tengo el gran gusto de saludar al doctor Pablo Tonelli. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buen día, ¿eh? Linda mañana, linda mañana. Bueno, mejor, porque la verdad que después de los últimos días Horrible. estamos necesitando un poquito de sol. Exactamente, exactamente. Doctor, tuvo que presidir usted el Consejo de la Magistratura, con una humorada, dijo mi hija, me imagino que estarán frustrados de verme a mí acá en vez de al senador Pichetto. Sí, exacto. En realidad no era el Consejo, sino la Comisión de Disciplina. La Comisión de Disciplina, claro, que decide algunas cuestiones. Sí, cuando yo vi tanto periodista dije, evidentemente esta gente ha venido por el senador Pichetto y no por mí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿y qué piensa? Porque ahí la oposición está reclamando que ese lugar le corresponde a la oposición, de acuerdo a la normativa, la ley 26.080. Ellos consideran Bueno, que la yo oposición no. le corresponde ese cargo. ¿Cómo lo ve usted como Bueno, hombre del yo derecho? no comparto esa interpretación. Por lo pronto, la Constitución, que es la norma fundamental, dice, cuando se refiere a los legisladores, dice 6 legisladores representantes de los órganos políticos conformados por la voluntad popular. Es decir, no habla de representación ni de bloques, ni de partidos, ni de facciones, ni de cosas que se le parezca. Dice representantes de los órganos políticos. Los Usted órganos se refiere políticos, a cuando la Constitución habla del Consejo de la Magistratura. exactamente, Bien, artículo 114. Esos órganos políticos conformados por elección popular son el Senado y la Cámara de Diputados. correcto. Por lo tanto, en mi interpretación, los legisladores que integramos el Consejo no somos representantes de un determinado bloque o de un determinado sector político, sino que somos representantes del cuerpo al que pertenecemos, del Senado en el caso del senador Pichetto, de la Cámara de Diputados en mi caso. Claro. Por lo tanto, no me parece que el hecho de que un legislador cambie de bloque o deje de pertenecer a un bloque deba implicar de manera automática su apartamiento o su cese en su condición de integrante del Consejo de la Magistratura. Bueno, hay algunos senadores que no, que interpretan que los legisladores representamos a determinados bloques, que si uno se va a ese bloque debería dejar el cargo. Bueno, es una interpretación, yo no la comparto, insisto, me baso fundamentalmente en el artículo 114 de la Constitución. Por otra parte, no hay que perder de vista que el Consejo, al menos según como lo veo yo, no es un órgano partidario en el que uno esté allí, como pasa en la Cámara de Diputados o en el Senado, efectivamente como expresión y representante de un determinado partido político o de una alianza o de un sector político. El Consejo, desde mi punto de vista, es un órgano técnico que tiene una misión muy trascendente, muy importante, que es, por un lado, la de seleccionar las ternas de las cuales después el Poder Ejecutivo elige a los candidatos a jueces y por otro lado, ejercer el poder disciplinario respecto a los jueces. Y eso no se hace en función de propuestas partidarias o de actitudes partidarias. A mí me parece que nosotros eso lo tenemos que hacer, al contrario, prescindiendo de la política y actuando con un criterio objetivo, técnico, respecto de ese cometido que la Constitución nos ha asignado. Sí, lo que pasa, yo esto haciendo de abogado del diablo, contrapondría al 114, no contrapondría, complementaría al 114, planteando que la Constitución establece los parámetros generales y después están las leyes que regulan su ejercicio. Y en ese sentido, la ley 26.080 dice específicamente sobre la representación en el Consejo: los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán 3 legisladores por cada una de ellas, correspondiendo 2 a la mayoría y 1 a la primera minoría. Es decir, que si Pichetto se queda con ustedes, rompería este esquema que habla de la ley. No, ¿por qué? Y porque no corresponde en este caso a la oposición, correspondería a la mayoría. La
la ley no dice ni oposición, ni oficialismo, ni nada. Y bueno, 2 a la mayoría y 1 a la primera minoría. Pero no dice que... Yo le hago la siguiente pregunta. Vamos al caso, por ejemplo, actual de los legisladores de Pedro y Camaño, que fueron elegidos en la Cámara de Diputados por una mayoría conformada por algo así como 6 o 7 bloques. Sí. Es que Guado de Pedro, del kirchnerismo, y Graciela Camaño, la que estaba en el Frente Renovador, ¿no? Ese es el Claro, correcto. pero ellos fueron elegidos por una mayoría que se conformó en la Cámara por algo así como 6 o 7 u 8 bloques. ¿A qué bloque representan ellos? Bueno, en su momento, claro, uno al kirchnerismo y el otro al Frente Renovador, ¿no? ¿Y por qué? Si también esa mayoría la conformaron otros bloques que no son ni kirchneristas ni del Frente Renovador. Entonces Graciela Camaño, ahora que rompió con Massa, ¿se tiene que ir? No, pero acá el problema es el Consejo de la Magistratura, que tiene que tener un equilibrio político de representantes de las universidades, ese es el problema. El problema es que el Consejo de la Magistratura tiene una función muy delicada, que es designar, suspender... Todo eso lo dije hace un rato. Claro, por eso digo que el equilibrio ahí se rompe, ese es el problema. Bueno, se rompe el equilibrio. Jorge, son interpretaciones. Yo interpreto que los legisladores que estamos allí en el Consejo de la Magistratura representamos al cuerpo, no al bloque o a la mayoría o a un sector político. Y me baso fundamentalmente en lo que dice la Constitución. Pero bueno... No, el tema es que acá hay en juego determinadas cuestiones. Por ejemplo, da la casualidad que el juez Ramos Padilla, que está investigando esta red que él definió como una asociación para extorsionar y armar causas, con Marcelo D'Alessio a la cabeza, ustedes le pidieron el juicio político, el presidente pidió el juicio político por esa causa, y que allí Ramos Padilla tendría entonces directamente ya, ustedes tendrían 9 con Pichetto, si Pichetto vota a favor, ya tendrían la mayoría para apartarlo de la causa. Pero nosotros lo vamos a enjuiciar al juez Ramos Padilla, no porque tengamos un determinado número, sino solo y únicamente en el caso de que encontremos motivos para enjuiciarlo. No se puede enjuiciar a un juez simplemente porque a uno le da la gana. Doctor, usted sabe cómo es esto. Sí, usted sabe cómo es esto. Son 9, se ponen de acuerdo y quieren sacar un juez que no les gusta. A ver, ¿ha ocurrido alguna vez eso? Y con Bruglia, por ejemplo. A Bruglia no lo sacó nadie. Bruglia fue trasladado de un tribunal a otro y nunca tuvo un juicio, un enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. No, perdón, el juez de Cámara que le hicieron enriquecimiento ilícito, me equivoqué de nombre. ¿Freiler? Freiler, ¿no? Freiler. Pero, ¿y usted cree que no había pruebas para echarlo a Freiler? Bueno, hay una parte que consideraba que no. Freiler no podía justificar el blanco, es una cosa espantosa lo de Freiler. Ganaba 100 y gastaba 300 todos los meses, una cosa increíble. No, por favor, no. Además, ¿quién dice que Pichetto va a votar distinto de lo que hubiera votado? Claro, eso no lo sé, no, claro. Bueno, pero Pichetto ahora se ha puesto muy bien la camiseta de Cambiemos, entonces es la duda que hay, por eso le pregunto, no sé, eso lo sabrá Pichetto. Pero yo creo que es una duda infundada, que es una duda injustificada. ¿Usted cree que Pichetto va a votar por el lado de los que se oponen al juicio político a Ramos Padilla? Pichetto va a votar de acuerdo con su conciencia, que es lo que hacemos todos en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, cuando nosotros analizamos la conducta de un juez, no nos fijamos si ese juez es radical, peronista, de Cambiemos, del PRO, ni tampoco de dónde venimos nosotros. Nos fijamos en las pruebas, en los hechos que tenemos en los expedientes y en las investigaciones. Por eso es que muchas veces se desestiman, es decir, no pierda que para la revista, que el 99,9% de las denuncias son desestimadas, porque son denuncias infundadas que hace gente que ha perdido un pleito y entonces como último recurso intenta una denuncia contra un juez. Pero no se resuelven las denuncias con criterio partidario como se pueden llegar a resolver algunas cosas en el Congreso. Las denuncias se resuelven sobre la base de lo que muestran los expedientes y de las pruebas que se acumulan o no para proceder respecto de algún juez. ¿Y cuáles son, doctor, las pruebas? ¿Por qué juicio político a Ramos Padilla? ¿Cuál es el argumento, no? El argumento que utilizó el Poder Ejecutivo es que entendió que el juez Ramos Padilla se había excedido
cuando concurrió a la Cámara de Diputados y hizo una larga explicación y dio detalles acerca de esa causa que él lleva adelante en la que se investiga ese supuesto espionaje, y que al hacerlo habría violado algunas normas que rigen tanto el procedimiento de los expedientes como la conducta de los magistrados. Esa es la razón por la cual el Poder Ejecutivo lo denunció. Ahora, este juez está tratando de descubrir un caso escandaloso con evidencias bastante importantes, de captura de pantalla, videos presentados por la Movistar, realmente no le parece que tendría que ser apoyado para tratar de terminar con esta cloaca que perjudica a todos los gobiernos, de estos agentes inorgánicos, donde se muestran redes que realmente hacen que la justicia para la gente... ¿Y usted qué cree que ha hecho el Consejo de la Magistratura respecto a esa investigación del juez Ramos Padilla? Y no sé, pero el Poder Ejecutivo le está pidiendo el juicio político, doctor. Pero una cosa, separemos las cosas. Sí, pero... El Poder Ejecutivo le ha pedido el enjuiciamiento, tiene todo el derecho al mundo. ¿Pero por qué? Eso es lo que no se entiende. En vez de apoyarlo, ¿por qué le hacen eso? Se lo acabo de explicar. Pero es una presión tremenda, Pablo. ¿Por qué le hacen eso a un juez que está mostrando independencia contra esa cloaca? ¿Me deja hablar? Sí, claro. Bueno, lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura, ¿sabe qué es? Apoyarlo al juez Ramos Padilla. Le ha asignado más personal, le ha asignado más recursos, le ha asignado más computadoras, le ha asignado medios técnicos, escáneres y no sé cuántas cosas más. Es decir, el Consejo de la Magistratura ha hecho exactamente lo que usted pide que haga, apoyar al juez Ramos pero eso Padilla. lo hicieron después que él pidió a la Corte, que fue un escándalo que no tenía ni para sacar fotocopia este juez. Si es un juzgadito que apenas debe tener luz. Eso lo hicieron después de que fue un escándalo que no lo querían citar a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Tuvieron que... ¿Cómo que no? Fue después de que fue a la Comisión de Comunicación, que es donde ustedes le están pidiendo el juicio político, y ahí se supo el escándalo que era esto, y recién ahí tuvieron que llamarlo para institucionalizar algo que era una vergüenza que se tape, doctor. Bueno, en fin, es su opinión, yo tengo una opinión distinta. No, a mí me preocupa, porque creo... A mí lo que me preocupa es las cosas que dice usted, eso me preocupa. Yo estoy defendiendo a un juez que quiere limpiar la justicia de esa cloaca que estamos descubriendo y a usted le preocupa lo que yo digo. Pero al mismo tiempo pide que si alguien tiene sospecha de que ese juez está actuando mal, no se lo investigue. No, ¿cómo voy a decir eso? Pero lo que no entiendo en qué está actuando mal. ¿En qué está actuando mal? mal que el Poder Ejecutivo lo haya denunciado. Buah. En fin. Pero ¿usted lo respalda, Ramos Padilla, en la investigación sobre la cloaca judicial esta? No le estoy diciendo que desde el Consejo de la Magistratura le hemos dado todo lo que ha pedido para favorecer su investigación. Entonces, ¿usted va a votar en contra del jury? Sí, eso va a depender de las pruebas que reunamos en el expediente. ¿Cómo le voy a dar una opinión yo antes de haber concluido una investigación? Cuando la investigación esté concluida, entonces yo emitiré una opinión y diré si corresponde o no corresponde llevar al juez Ramos Padilla a un enjuiciamiento. Pero ¿cómo voy a dar una opinión antes de haber concluido la investigación? Eso sería prejuzgamiento. Bueno, esperemos que sea algo realmente sin presiones, algo que sea transparente. Como hacemos siempre. Así lo hacemos siempre en el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué a Bonadío, que tiene, no sé, como 80 causas presentadas, no avanzan contra Bonadío? Pero ¿usted cree que porque hay muchas causas eso justifica que se avance? No, pero Ramos Padilla tiene una y ya avanzan con todo. Ahora Bonadío tiene 80, incluso alguna que ha contaminado con un laboratorio a 200 personas con HIV y lo tienen encajonado, lo de Bonadío. Si fuera un problema de número, entonces alguien podría decir, bueno, hago 200 denuncias contra un juez y lo aparta. No, eso es cierto, porque cualquiera, la doctora Carrió hace denuncias a troche y moche. Es un problema de procedencia y de sustancia y de que efectivamente proceda o no el enjuiciamiento. La cantidad no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es el fundamento y la razón de la denuncia o del pedido de enjuiciamiento. Ahora, doctor, Ramos Padilla padre, que es el abogado letrado patrocinante de Alejo Ramos Padilla, ha pedido la recusación de Pichetto y de Máiquez. ¿Qué opinión le merece? Bueno, no leí el escrito todavía, me enteré ayer a la noche
por algún resumen periodístico de que esto había ocurrido, pero no he leído el escrito, así que no puedo opinar. Sí, él dice, es evidente que a partir de la obtención de las primeras pruebas que daban cuenta de la gravedad institucional que podía alcanzar la investigación llamada el D'Alessio Gate de Dolores, comenzó una persecución que encabezó el propio presidente de la Nación contra el magistrado de la causa. Para ello se recurrió a un mecanismo de prácticas contrarias al Estado de Derecho, la división de poderes y otros ámbitos de protección institucional, argumenta en la recusación el doctor Ramos Padilla. Me parece un poco exagerado lo que allí dice, pero en fin, lo analizaremos en el Consejo con los restantes integrantes de la Comisión de Disciplina. Bien, simplemente, ¿qué opina de la llegada de Pichetto a Cambiemos, doctor, como político, le pregunto? A mí me parece muy bien, me parece que amplía, digamos, los términos de esta alianza o esta coalición que es Cambiemos, abre la posibilidad de que gente de partidos distintos que hasta ahora conformaban esa alianza se sume, se acerque y contribuya al buen resultado electoral de Cambiemos. Por otra parte, más allá de lo que representa en términos políticos Pichetto, a mí él en persona me parece un buen candidato, es un tipo serio, razonable, que tiene grandes coincidencias con Cambiemos, particularmente respecto a lo que es la política internacional, la política económica, de modo que a mí personalmente me parece muy bien y creo que fue una buena decisión del presidente. ¿Cree que puede llegar a aportar más peronistas, Pichetto, a Cambiemos? Ojalá, en la medida que sean peronistas como él, es decir, peronistas serios, decentes, que coincidan en su pensamiento o en su orientación política con nosotros. Ojalá, siempre viene bien eso. Bien. Bueno, y de la cuestión de Stornelli finalmente va a elevar a juicio oral, parece que él dice que tiene toda la instrucción terminada con muchas pruebas. En este marco, ¿cómo encaja para la opinión pública un fiscal que está en rebeldía como Stornelli y que por otro lado avance con una causa tan sensible y tan importante? Bueno, me parece que son cosas distintas. La tarea del fiscal en esta investigación la va a juzgar un tribunal oral integrado por 3 jueces, que va a ser el encargado de llevar adelante ese juicio al que ahora se remiten las actuaciones. Y ese tribunal va a analizar las pruebas y las presentaciones del fiscal, las de la defensa, y al cabo de un juicio hecho de acuerdo con las normas del procedimiento resolverá. Ese va a ser el juicio respecto de la actuación del fiscal Stornelli. Es muy importante que empiece ese juicio oral para que tengamos todos claros. Ahora, ¿no le parece que es un crimen que una causa tan importante quede en manos, pudiendo cambiarlo? Porque la verdad que un fiscal puede cambiarse, hay otro que lo acompaña. Realmente no entendemos lo de Casal, ¿no? ¿Por qué no toma una sanción contra Stornelli? Lo apartan, ponen otro fiscal, sigue la causa. Entre otras cosas porque Casal ha seguido el procedimiento que prevé la ley y está esperando el resultado de una investigación que está llevando adelante un órgano de la Procuración. ¿Y qué es lo que hay que investigar? Si está rebelde Stornelli, se tiene que presentar, declarar, poner su celular, que se haga todas las pericias y se compruebe si está... la verdad que no se entiende, ¿no? Bueno, está en juego el derecho de defensa del fiscal Stornelli, él lo ejerce del modo que mejor le parece. Bueno. Yo le recuerdo que durante el gobierno anterior hubo un fiscal que tardó 3 años en presentarse en indagatoria. Pésimo. ¿Quién fue? Y no recuerdo que nadie haya dicho nada. Horrible. ¿Quién fue? Gonela. Gonela, de la unidad de narcotráfico contra... 3 años tardó en presentarse una indagatoria a la cual lo había llamado juego nadie. Horrible. Y la procuradora de aquel entonces ni siquiera hizo lo que ha hecho Casal, que es abrir un sumario en la Procuración General de la Nación y pedirle al órgano que la ley ha previsto para eso que se pronuncie respecto de la conducta del fiscal. Bueno. La procuradora anterior nada hizo, directamente miró por otro lado. Un espanto. Por eso hay que ser coherentes y que no se haga lo mismo. Que no se ha hecho lo mismo, precisamente. El procurador actual
abrió un sumario contra el fiscal Stornelli y le pidió al órgano que la ley ha previsto para estos casos que resuelva sobre la situación del fiscal Stornelli. Son de cuestiones de derecho. ¿Qué va a investigar? Son cuestiones de derecho. Está clarito, 5 veces llamado, tiene que ir a declarar, se presenta el celular, todas las pruebas y se acabó el problema. ¿Qué hay que investigar acá? No hay nada que investigar. No, porque a mí sabe lo que me duele, que es una causa muy importante, que este fiscal rebelde ante la opinión pública esté manchando toda la posibilidad de la credibilidad de esta causa. Es la defensa, la verdad que uno termina pensando, Pablo, que como es amigo del presidente, lo están defendiendo. No, ¿cómo no va a ser amigo si trabajaba para Jorge, la seguridad en Boca como con... si yo le dijera, ¿sabe qué? Lo que usted me dice es exactamente igual que si yo le dijera, pero che, ¿qué tanta vuelta estamos dando con Cristina, con Delvino, con Valls, y todos sabemos que son unos delincuentes? Métanlos presos, condenenlos y terminemos de una vez por todas. ¿Para qué perdemos tiempo con estas causas? No, claro. Es exactamente lo mismo lo que está diciendo usted. No, pero eso son cuestiones de hecho. Ahí hay cuestiones de hecho que hay que demostrar. Esto de... y claro, lo de Stornelli es de derecho. Jorge, los procedimientos hay que Pero, respetarlos. por favor, desde ya. Y justamente estos juicios... ¿Usted cree que Bonadío respeta el debido de...? Espere que se termine la investigación que está haciendo el tribunal que existe dentro de la procuración previsto por la ley y veríamos, hay que respetar los procedimientos. Así como se respetan los procedimientos para Debido, para Baez, para... Pero ¿cómo se respetan? Para todo el mundo, pero no, si justamente dicen que no se respetan. De parte de Bonadío, ¿usted cree que respeta el debido proceso, que ha respetado el debido proceso? Bueno, si no lo hiciera, la Cámara Federal o la Cámara de Casación le revocarían sus decisiones. Y eso no ha ocurrido, que yo sepa. Más de una vez le ha pedido que revea, ¿cómo no? Pero bueno, está bien, en fin, yo pienso que si se alega la transparencia, la búsqueda de transparencia, la independencia del Poder Judicial, no presionar, etcétera, me parece que Pablo Casal, que no tiene todavía acuerdo del Senado, debería ser más expeditivo en un tema que no tiene tanta vuelta como otros casos que son más enjundiosos, obviamente, ¿no? Doctor, para cerrar... Yo, Jorge, lo que le digo, perdóneme, lo que le digo es que generalmente cuando se dice ser más expeditivo, lo que se dice es los procedimientos dejémoslos a un lado y no respetemos lo que la ley dice. A mí eso no me gusta y me preocupa. Yo quiero que se respeten los procedimientos para Cristina y para Stornelli y para todos los que están en el medio. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con usted y me parece que lo que no ocurre en muchos casos es por parte del juez Bonadío, que no ha respetado el debido proceso en un montón de instancias, pero claritas, ¿no? Va a tener nulidades, pero para de acá a Mar del Plata, más o menos. Es una opinión que no coincide con las decisiones que ha tomado la Cámara Federal, que ha confirmado hasta ahora los procesamientos, las prisiones. No, bueno, hay que ver, pero escúcheme, acaba de empezar usted corríjame, ¿no? Acaba de empezar el juicio oral. Maximiliano Rusconi ya quiso alegar la presentación de una nulidad y le cerraron el micrófono, nunca visto. En un juicio oral no lo dejaron hablar, cuando quería hacer una presentación. Eso pasa muy seguido, no sé qué. Bueno, está mal. Cuando los abogados tienen que hacer sus peticiones en determinadas circunstancias, en determinadas ocasiones y bajo ciertas y determinadas reglas. Si usted cuando empieza el juicio y todavía no hay sentencia, apela a la sentencia, no, lo que el diga, no, mire, no hay sentencia, no tiene nada que apelar. Bueno. Sí, claro, obviamente, pero usted sabe que hay excepciones de previo y especial pronunciamiento, hay muchas cosas que por economía procesal no tiene sentido esperar hasta el final de la sentencia, como ni más ni menos que, por ejemplo, pericias que son clave. Si usted a mí me acusa de que yo le fundí el auto y yo digo, bueno, tráigame la pericia que demuestra que el motor está fundido, y usted me dice, no, esa todavía no van a estar al final del juicio, y yo tengo que hacer un juicio con una acusación sobre algo que no está demostrado. Esto es lo que están planteando, por ejemplo, con las 51 causas de la obra pública. Entonces, ¿dónde está el debido proceso si no está ni las pericias todavía terminadas? La prueba, me parece que la prueba que están pidiendo algunas defensas en la causa de la obra pública es una prueba tan abarcativa, tan enorme y tan difícil, que eso haría que el juicio se termine en el año 3000 más o menos. Y los tribunales penales, como todos los tribunales, tienen la plena y total atribución de resolver qué pruebas se producen y qué pruebas no se producen. En todos los juicios penales, los abogados piden pruebas como para que el juicio dure 300 años. Y es responsabilidad de los jueces
resolver y producir solo aquellas pruebas que son verdaderamente conducentes para el esclarecimiento de la verdad y que además permitan resolver los juicios en un tiempo razonable. Correcto. De modo que lo que le pueda haber pasado a Rusconi se enmarca dentro de esas atribuciones que tienen los tribunales penales. Y está muy bien que los jueces actúen de esa manera. Sí, ahora, usted sabe, doctor, que hay juicios que son de pericia. Yo no conozco ningún juez que sepa de obra pública, salvo el entrenamiento que le hicieron a Fariña por parte de alguna persona contratada, incluso del Ministerio de Justicia. Esa es una afirmación que no comparto. No, me lo dijo la abogada de Fariña. Me lo dijo la abogada. Los abogados dicen muchas cosas. Yo también he sido abogado particular. Cuando uno es abogado particular, defiende al cliente, inclusive más allá de la verdad en muchos casos. Así que, en fin, no tomemos nada aquí. Acá lo que importa es lo que resuelvan los tribunales, no lo que digan los abogados. Bien. Bueno, los yo abogados creo dicen que todos sus clientes son inocentes. Lo que importa es lo que resuelvan los tribunales, respetando el debido proceso y respetando las instancias procesales que correspondan. Esperemos que sea así, doctor. A propósito de lo que hacen los abogados, ¿qué contesta la fiscal general Graciela Boquín? Denunció una nueva irregularidad en la causa judicial por la deuda millonaria que mantiene el clan Macri desde hace 18 años con el Estado por el Correo Argentino. En este caso, la nueva irregularidad detectada por Boquín consiste en que desde el Correo se realizaron pagos por casi 35 millones a consultoras y estudios jurídicos, entre los cuales se encuentra el estudio Tonelli, perteneciente a la familia de Pablo Tonelli, diputado nacional de Cambiemos, integrante del Consejo de la Magistratura. Le doy la posibilidad de que usted retruque lo que dice la fiscal Boquín. No, eso es cierto. Yo trabajé para el Correo Argentino, pero en el año 2002, 2003, 2004, por allá, hice tareas de abogado para el Correo Argentino, junto con mi hermano, con mi padre, con otros socios del estudio, y cobramos honorarios. ¿Cuál es el problema? No, que la fiscal Boquín dice que no registraba ninguna actividad, el Correo, que ya estaba quebrado, califica de vaciamiento progresivo. Están los escritos judiciales que nosotros hemos intervenido en los recursos que el Correo Argentino presentó contra la revocatoria de la concesión. Hemos trabajado en la quiebra, en aquel momento la concurso del Correo Argentino. Están los escritos judiciales firmados por mí, firmados por otros socios del estudio. Y lógicamente trabajamos de abogado y cobramos honorarios. Yo no veo cuál sea el problema. Y bueno, la verdad que pagar con plata del Estado. No, ¿cómo con plata del Estado? Perdóneme. Estaba en concurso en ese momento el Correo. Claro, y una empresa que está en concurso dispone de su capital y de sus bienes. ¿Y usted qué quería? ¿Que nosotros trabajáramos con eso? No, por eso jamás. Siempre defiendo los honorarios de los abogados. Pero yo le digo lo que le acusa la fiscal Boquín, que es la que frenó lo que usted defendió, que fue la condonación del 98% de la deuda y que fue rechazada, ¿no? Yo no defendí ninguna condonación, perdóname, no sé dónde está eso. Es lo que dice la fiscal Boquín, que usted defendió, para eso le pagaron, me imagino, los 4 millones de pesos de ese momento, del 2003. Yo lo que defendí fue el mantenimiento de la concesión a favor del Correo Argentino. Yo me ocupé de recurrir las decisiones administrativas del gobierno de aquel entonces que le revocaron la concesión del Correo a la empresa Correo Argentino. Esa fue fundamentalmente mi tarea. Y tuve alguna actuación incidental en algunos aspectos de lo que en aquel momento era el concurso de acreedores del Correo Argentino. Y trabajé de abogado y cobré mis honorarios, y me parece perfecto. La quita que pidió la familia Macri, que la fiscal Boquín calculó en 98% del total de la deuda y que fue rechazada, ¿usted la avalaba como abogado de la familia Macri? Eso ocurrió como 10 o 12 o 15 años después de que yo dejé de ser abogado del Correo. Yo no tengo nada que avalar ni dejar de avalar. Bien. Ok. No, bueno, eso fue por chicanas que fueron planteándose, que se llegó a este disparate, ¿no? Pero lo cierto es que hasta ahora la familia Macri no quitó la demanda contra el Estado, a pesar de que el presidente dijo que iba a quedar a foja cero, la demanda no ha sido quitada. Pero bueno, eso forma parte de otra cuestión. Lo que me gusta que siempre con usted podemos debatir todos los temas con respeto y con democracia. Así que le mando un gran abrazo, doctor Tonelli. Bueno, que siga muy bien, hasta pronto. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, el doctor Pablo Tonelli, hablando de todo un poco, abogado constitucionalista, diputado nacional del PLO, consejero de la magistratura, que hasta ahora defendió la continuidad a cargo del Consejo de la Magistratura del doctor Pichetto, que ahora se pasó al oficialismo,
Ahora él dijo, no sé cómo votará, no sé cómo votará. Lo cierto es que si Pichetto se consustancia con la posición del oficialismo que le pidió el juicio político a Ramos Padilla por la causa de Marcelo D'Alessio, Stornelli, Bonadío y compañía, si Pichetto se cambia, el oficialismo tendría los 9 votos para suspender a Ramos Padilla. Ya estás